Bueno, voy a contarles un poquitico de mi historia. Yo, para empezar, quiero manifestar la tristeza que me da de haber nacido en una familia tan pobre. Yo nací, miren señores, de verdad, para Dios, yo nací en una familia muy pobre. Éramos tan pobres que nosotros vivíamos acomodados debajo de un puente. Miren, manteníamos la nevera llena, en la casa manteníamos la nevera llena, pero de calcomanías. Eso allá en la casa, nosotros comíamos carne el día que nos mordíamos la lengua, ¿verdad? Con decirle que nos tocó vender el sanitario, porque no había una mierda para echarle. Era una pobreza impresionante. Teníamos un perro flaco, pero flaco. El perrito aguantaba tanta hambre que cada que ladraba perdía el conocimiento. Pobrecito ese perrito. Y se llamaba Kaiser, porque ya murió hace rato. Ese perrito lo teníamos bien amaestrado. Cuando llegaba por ahí un extraño, le decíamos Kaiser al ataque, y ahí mismo le daba el ataque al hijo de puta perro. Era una cosa impresionante. Allá en la casa había tanta pobreza que no sacábamos la basura, la entrábamos, no. Mire, la dieta de nosotros era una dieta muy desbalanceada. Por la mañana era caldo de ojo, al mediodía era caldo de ojo, y por la noche, ojo que no hay caldo. Eso era una cosa terrible. Almorzamos a la carta. El que sacaba la mayor carta almorzaba, el que no le tocaba comer miércoles por ahí. El único que comía gallina era el gallo. No, eso era una cosa terrible. Un día tocaron a la puerta y salió mi papá y dijo: a la orden, señor. Y le dieron una limonita. Dijo mi mamá que la echen por debajo de la puerta. Eso era terrible. En mi casa teníamos una hermana tan flaca, que un día le dieron sopa de garbanzos y parecía una camándula. Pobrecita mi hermana, con decirle que estaba tan flaca que iba al colegio y le ponían falla porque no se veía, pobrecita. Un día le picó una avispa en el pecho y la roncha le salió en la espalda. Eso era una cosa tan terrible. En mi casa el baño que teníamos era un baño con el sistema solar. Era un baño de fuerza solar. O sea, uno iba al solar y hacía una fuerza impresionante. No, qué pobreza tan terrible la de mi casa. Y le dije yo a mi papá: papá, yo estoy triste. Estoy muy triste con esta pobreza que sentimos. Y yo no quiero morir como el pirata. Y me dijo: ¿y cómo fue que murió el pirata, mijo? Le dije: ¿se acuerda que el pirata tenía una mano en un gancho en una mano? Dijo: sí. Le dije: por eso, ¿qué tal que yo coma y me den ganas de cagar y vaya al baño y me limpié con la mano que no es? ¡No!